Imaginemos el contexto de la Primera Guerra Mundial, los campos de batalla, varios países ocupados y en medio de todo este caos, una joven de 17 años, estudiante de física, con la tarea de ayudar a salvar vidas de soldados que habían sido heridos en combate, ayudando a extraer fragmentos de bala del cuerpo de soldados sin no demasiados conocimientos anatómicos. Y esta escena nos ayuda a encapsular y a dimensionar la mente de una chica que, al igual que su madre, no tenía muchos límites y creía que nada era imposible. El día de hoy vamos a hablar de Irene Joliot-Curie, sí, la hija de Marie Curie y Pierre Curie. Bienvenidas, bienvenidos nuevamente a mi canal. Yo soy Diana, profesora universitaria, doctora en ciencias biomédicas, y el día de hoy vamos a hablar de la vida de esta chica superestrella de una dinastía famosísima, Irene Joliot-Curie. Irene nació el 12 de septiembre de 1897 en París, creciendo en el seno de la familia que se convertiría en la más famosa de todo Francia, la familia científica más ilustre de la historia. Creció siendo la hija mayor de los eminentes físicos Marie y Pierre Curie. Desde sus primeros años, como podrás imaginarte, empezó a crecer en un ambiente de inmensa curiosidad científica, rodeada de libros y una constante dedicación a la investigación. Sin embargo, su infancia se vio marcada por un episodio bastante triste que fue la muerte de su padre Pierre, quien, como te menciono en el video en el que hablamos especialmente de Marie Curie, murió atropellado por un carruaje en París. Tras este suceso, su abuelo paterno, el doctor Eugène Curie, se mudó con ellas y se convirtió en el principal tutor de las dos niñas, inculcándole no solo su pasión por la naturaleza y por las ciencias, sino también por la literatura de Víctor Hugo, y además empezó a forjar en ella un cierto espíritu revolucionario y con ideas anticlericales muy marcadas y hasta cierto punto también ideas de izquierda que la marcarían en su futuro, pero con marcados valores morales y éticos que también la marcarían hasta el final de sus días. Como también podrás probablemente imaginarte, la mayor de las hijas Curie tenía enormes habilidades para las ciencias, una evidente brillantez para las matemáticas y la física, y debido a que su madre desconfiaba un poco de la educación que podría estar recibiendo en la escuela pública, decidió tomar el control de su educación y en 1907 Marie organizó con algunos otros destacados intelectuales de la Sorbona como Paul Langevin, Jean Perrin, entre otros, un estilo cooperativa de enseñanza, quienes educarían personalmente a sus hijas y a los hijos de otros científicos, quienes acudían desde los laboratorios de la universidad a los hogares en donde vivían estos niños para educarlos personalmente. Aquí los niños aprendían física, química, matemáticas, idiomas mediante un sistema muy innovador basado en experimentación, observación directa, resolución de problemas, libertad de expresión. Era básicamente como si los estuvieran formando para ser los futuros premios Nobel. Y como te darás cuenta más adelante, pues no estaba tan errado. Al finalizar esta etapa de formación bastante poco ortodoxa, Irene ingresó en el colegio Sévigné para completar sus estudios secundarios de una manera un poco más convencional. Su superioridad académica frente a sus demás compañeros era tal que logró aprobar la primera etapa de bachillerato a los 14 años, con un año y medio de adelanto y con una matrícula de honor. En el otoño de 1914, Irene ingresó a la Facultad de Ciencias de la Sorbona para estudiar física y matemáticas. Sin embargo, y desafortunadamente, sus estudios se vieron truncados muy pronto debido a que la Primera Guerra Mundial acababa de estallar. Con apenas 17 años y lejos de adoptar un rol pasivo, decidió unirse a este esfuerzo bélico junto a su madre en el servicio de radiología de la Cruz Roja. Su madre, Marie, había organizado un grupo a los que posteriormente se les denominó como las pequeñas Curies, en el que se diagnosticaba mediante radiología, mediante radiografías, que en esa época tampoco era como algo muy común. Se le diagnosticaba a los soldados directamente en el frente de batalla, tal cual en los campos, ahí en donde era imposible tener un hospital. Bueno, pues ahí estaba la creatividad de la familia Curie, permitiendo que mediante la electricidad producida por algunos autos se pudiera echar a andar los aparatos de rayos X que permitiría realizar cirugías de forma más precisa. Se dice que gracias a esta iniciativa se logró salvar a
más de 1 millón de soldados. Un año después se mudó a Bélgica, en donde continuó con esta labor. Por si fuera poco, aprendió a reparar los aparatos de rayos X para que eso no fuera un obstáculo para no seguir salvando vidas. Tras finalizar la guerra, retornó a la Sorbona y en 1920 logró su matrícula de honor, graduándose de física y matemáticas. Inmediatamente después se incorpora como asistente de investigación de su madre en el ya fundado Instituto del Radio en París. Durante estos años consolidó su perfil científico aprendiendo de la mejor, dedicándose al 100% al estudio del átomo, lo cual se vio reflejado en sus resultados de su tesis de doctorado 5 años más tarde. El año en el que se iba a graduar de su doctorado también marca un punto de inflexión en la vida de Irene, ya que Marie Curie le encomendó la tarea de enseñar las rigurosas técnicas de manipulación de materiales radiactivos a un nuevo ingeniero químico que acababa de incorporarse al laboratorio, Frédéric Joliot. El contraste entre ambos era notable. Irene, austera, seria y de naturaleza bastante reservada, contra Frédéric, sumamente extrovertido, muy elegante, pero a pesar de las diferencias que eran evidentes, hubo, al igual que con sus padres, un enorme match intelectual entre ellos, una gran admiración mutua, y esto dio paso a un profundo amor que culminó en matrimonio tan solo un año más tarde. Algo que era poco común en aquella época, pero que ellos lo hicieron a fin de honrar a ambas familias, construyeron la familia el apellido compuesto Joliot-Curie. Tuvieron 2 hijos, Hélène y Pierre, y a pesar de que Irene contrajo tuberculosis pulmonar y los médicos les recomendaron que le bajara su ritmo de trabajo, Irene no tenía ninguna intención de hacerlo. Siempre priorizó su amor por la ciencia, por la investigación, y regresó al laboratorio casi prácticamente inmediatamente después de haber dado a luz. A partir de 1928, el matrimonio de Frédéric y Irene comenzó a firmar todos sus trabajos de forma conjunta, trabajo en equipo fabuloso, y su principal línea de investigación era estudiar el núcleo atómico. Y aunque ambos eran mentes brillantes, pues también experimentaban bastantes frustraciones. En 1932 observaron una misteriosa radiación altamente penetrante al estar realizando un experimento en el que se bombardeaba berilio con partículas alfa. Posteriormente, registrar partículas que se desviaban en sentido contrario a los electrones en una cámara de niebla, malinterpretaron los resultados de sus propios experimentos. Desafortunadamente, esta omisión y este error le sirvió en bandeja de plata a otros investigadores del neutrón, como era James Chadwick, que probablemente te suene de tus libros de química, y Carl David Anderson. Aún así, ellos tenían todavía bastante cerebro para seguir adelante y su tenacidad rendiría frutos insospechados. En enero de 1934, Irene y Frédéric llevaron a cabo un experimento revolucionario y con lo que se consagraron como grandes científicos. Ellos utilizaron láminas de aluminio, boro y magnesio, las cuales bombardearon con partículas alfa provenientes de una fuente de polonio. Con gran asombro observaron que, tras retirar la fuente radiactiva, que era el polonio, las láminas continuaban emitiendo positrones de forma exponencial todavía durante varios minutos después. Irene, con esa habilidad que tenía, disolvió rápidamente el aluminio irradiado en ácido y logró separar químicamente cuál era el elemento activo responsable de este fenómeno. Demostraron así que las partículas alfa habían transmutado el átomo de aluminio estable en un nuevo isótopo de fósforo, que era el fósforo 30, y que no existía en la naturaleza de forma natural debido a que es un elemento bastante inestable. Habían creado así, por primera vez en la historia de la humanidad, la radiactividad artificial, también llamada radiactividad inducida. De forma paralela a su trayectoria científica, Irene cultivó un profundo sentido de la responsabilidad moral, siendo una de sus prioridades el defender los derechos de las mujeres y el defender los derechos de los trabajadores también. Para ella, la ciencia era una herramienta de igualdad social, y en 1936, bajo el gobierno del Frente Popular de León Blum, acepta el cargo de subsecretaria de Estado para la Investigación Científica, un hito verdaderamente impensable, ya que en aquellos tiempos, pues el hecho de que una mujer estuviera en un cargo público era pues casi impensable.
y ella lo logró. Fue una de las primeras 3 mujeres en participar en un gobierno francés en un tiempo un tanto opresivo en donde a las mujeres francesas aún se les negaba el derecho al voto y ella fue capaz de ocupar un cargo público. En este breve tiempo en el que estuvo en ese cargo, durante esta gestión mejoró las becas, mejoró los sueldos del entorno científico y sentó las bases de lo que en el futuro se convertiría en el Centro Nacional para la Investigación Científica. En estos tiempos enfrentó con mucha dignidad el machismo del sector académico que aún todavía se observaba y que aún se observa, presentando repetidamente su candidatura a la Academia Nacional de Ciencias de Francia, sabiendo de antemano que iba a ser rechazada por el hecho de ser mujer, pero también lo hizo con la intención un poco oculta de hacer visible el problema. Durante la Guerra Civil Española también tuvo cierta participación, ayudó a proteger a los refugiados, fue como la continuación del legado de su mamá. Todo este activismo y estas ganas de ayudar sin importar qué, también le trajo algunas repercusiones. Durante este tiempo, en 1948 llegó a ser arrestada y recluida por el Servicio de Inmigración de Estados Unidos cuando se encontraba realizando una gira para recolectar fondos para los refugiados españoles, ya que la consideraban como una mujer de izquierda, y en ese tiempo, durante la Guerra Fría, pues esto estaba bastante penado, sobre todo en Estados Unidos. Y aquí viene un punto también que se me hace súper interesante porque le toca enfrentarse a una nueva guerra, la Segunda Guerra Mundial, y durante este tiempo ella, al lado de su esposo, empiezan como a reflexionar. ¿Y qué tal que nuestros descubrimientos acerca de la radiactividad artificial pudieran ser utilizados en algún punto con fines bélicos o con fines negativos para la guerra? Bueno, considerando esto, conociendo de lo que pueden ser capaces los humanos, ella, al igual que su esposo, decidieron detener sus publicaciones de acceso abierto, escondieron los principios de sus estudios sobre reactores atómicos en una bóveda secreta en la Academia de las Ciencias. Esto fue durante el año de 1939, a pesar de que su salud se veía un poquito mermada debido a esa tuberculosis que estaba pues aún afectándole. Ella no se rindió y en lo que ella se atendía médicamente, su esposo se encargaba de continuar con la misión. Irene, a pesar de que fue detenida en varias ocasiones por las tropas alemanas, logró poner a salvo a sus hijos en Suiza, a donde llegaron casi justamente antes de que terminara la guerra. Una vez que terminó, continuó estudiando en su país. En 1946 fue nombrada directora del emblemático Instituto del Radio y se convirtió en profesora catedrática de la Sorbona. Continuó ocupando algunos cargos públicos también, pues desafortunadamente ambos eran miembros del Partido Comunista en aquellos tiempos, aunque Irene, no era miembro oficial, sí simpatizaba abiertamente con la causa, así que ambos fueron destituidos de sus altos cargos en la Academia de Ciencias, fue despojada de su liderazgo oficial en materia de energía atómica nacional y todo esto por una postura política, ¿no? Que nada tenía que ver con su trabajo. Sin embargo, ella continuó con su rol de docente en la Universidad de la Sorbona, continuó dedicada a modernizar infraestructuras de la investigación y pasó sus últimos años elaborando los ambiciosos planos para la creación del Laboratorio de Aceleradores de Partículas y el Centro de Física Nuclear de la Universidad de Orsay. Habían creado por primera vez la radiactividad artificial, descubrimiento que alteró para siempre la tabla periódica, a la que se le añadirían cientos de radioisótopos artificiales y que además libró a futuros científicos de la dependencia de la extracción de costosos y raros minerales naturales para obtener materiales radioactivos, que era una tarea a la que su mamá dedicó largas horas de trabajo, pero que gracias a este descubrimiento pues se logró minimizar el trabajo. Este descubrimiento sentó las bases de la moderna radioterapia y algunas herramientas de diagnóstico como el escaneo PET. El impacto de este descubrimiento fue tan enorme que la pareja fue galardonada en el año de 1935 con el Premio Nobel de Química. Irene se convirtió así en la segunda mujer en la historia en obtener este honor en ciencias, solo precedida por su madre, Marie Curie. Sin embargo, pues el destino de Irene ya estaba escrito. Debido a su incesante dedicación a la ciencia, al igual que su célebre madre, las décadas de exposición constante a la radiación, a material radiactivo y los miles de dosis de rayos X a los que se expuso de joven mientras ayudaba a salvar a los soldados de las heridas de guerra, pues le pasaron factura. Irene Joliot falleció de leucemia aguda el 17 de marzo de 1956 a la temprana edad de 58 años.
años, la nación francesa le rindió un funeral de estado, a pesar de que la familia, congruente con el ateísmo y los ideales antibelicistas que tenían, demandó que se suprimieran todos los honores de naturaleza religiosa y militar durante la ceremonia. Al irse ella, se estaba extinguiendo una de las mentes más brillantes, sin igual, la cual había cimentado el núcleo de la física, el núcleo de la medicina moderna, como hoy la conocemos incluso, pero además de todo, se estaba yendo una mujer íntegra, incorruptible, defensora de las mujeres, defensora de sus creencias, pacifista, librepensadora, que consagró genuinamente cada uno de los días de su vida desde muy temprana edad al progreso científico y humanitario. Una historia hermosa, también muy inspiradora, que espero que hayas disfrutado. Así que si es que te gustó este video, no te vayas sin dejar un like, compartir este video con alguien que no conozca la historia de Irene, y pues suscríbete a este canal porque tendremos más historias de científicas brillantes. Así que nos vemos el próximo video. Bye bye.